¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la planificación de la educación física en la etapa preescolar. Bueno, el objetivo de la educación a nivel inicial, específicamente en preescolar, tiene una finalidad: iniciar una formación en los niños y niñas referido en diversos ámbitos, habilidades, destrezas, actividades y valores. Así es así el desarrollo de sus potencialidades e intereses. Ese es uno de los primeros objetivos que tiene la planificación de educación física a nivel preescolar. Como pueden observar, tiene más que nada la finalidad de poder trabajar la formación del niño o de la niña en diferente tipo de ámbitos, ya sea social, familiar, educativo, y de alguna manera que desarrolle sus diversas habilidades físicas, condicionales, etcétera, a través de diferente tipo de actividades que van a crear diversos valores. También el área de la educación física juega un papel fundamental en el desarrollo de la formación del individuo en todos sus aspectos o dimensiones que le conforman lo físico, moral, físico, afectivo y lo social. El área de conocimiento actualmente debe concebirlo de una forma total. En efecto, o sea, la educación física, aparte de poder centralizarlo en lo que acabamos de hablar sobre hábitos, habilidades y destrezas, también de alguna manera trata que el individuo tenga una favorización o más bien una fortaleza en cuanto el estado físico, moral físico y afectivo y lo social. ¿Esto por qué? Para que de alguna manera cree una competencia o también una armonización social, y que a través de todo esto él pueda tener una moralidad entendida. No estamos en este caso estamos hablando de los pequeños, porque prácticamente pues son niños que van a crecer. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como docentes de educación física es instruirlos, enseñarles a ser sociables, enseñarles a tener a tener un afecto, y de alguna manera trabajar sus diferentes tipos de capacidades para que ellos puedan de alguna forma cuando crezcan no tener dificultades en cuanto a esa área. La finalidad del nivel de preescolar en la área de educación física, según el Currículum Básico Nacional y Orientación Metodológicas de la Educación Física del 2007, es que el niño y la niña avancen progresivamente en la adquisición de las habilidades motoras enfocadas en pequeños y grandes movimientos a través de juegos y actividades de expresión corporal y creativa. Bueno, el objetivo de este currículo del 2017 se centraliza más en las habilidades motoras, en cuanto a todo, o sea, lo que tiene que ver con con cualidades condicionales, ya sea coordinación, ya sea desplazamientos laterales, ya sea etcétera, ¿no? Aquí prácticamente este tipo de currículum se centraliza más en esto, y esto obviamente es llevándolo a un ámbito recreativo, a un área recreativa, donde conlleva juegos que tengan más que nada la expresión corporal, lo que acabamos de hablar, que trabajen en diferentes cualidades, y también creativa, o sea, que el niño de alguna manera, podríamos decir que el niño tenga como que esa imaginación en cuanto al juego. Ok, vamos a entrar en los aprendizajes a ser alcanzados. El primer aprendizaje dice: se desplaza con obstáculos, es lo que acabamos de hablar. En el segundo, la práctica de movimientos de diferentes ritmos: correr, saltos en un pie, sobre los talones y trepar. El 3 dice: participa en actividades de baile y acciones corporales. La 4, interactúa y manipula objetos que le permitan el movimiento y desplazamiento con su cuerpo. 5, afianza el equilibrio y
la coordinación global del cuerpo. Perdón. Bueno, aquí en estos 5 puntos, pues más que nada hace referencia sobre, como lo dice el apartado, aprendizajes a ser alcanzados. Esos son los 5 objetivos o los 5 aprendizajes alcanzados de ese currículum del 2017, que de alguna manera el docente de educación física se tiene que centralizar en esos 5 aprendizajes más que nada a diferente tipo de niveles, en diferente tipo de nivel de su planeación o de su periodo o ciclo como tal. Ok, aquí encontramos el plan de estudios. Y en el plan de estudios encontramos los contenidos de la, ¿cómo se dice? De la clase, qué es lo que vamos a trabajar, qué vamos a desarrollar, la estrategia. La estrategia es cómo lo vamos a desarrollar a través de un mando directo, a través de un juego, a través de un obstáculo. En las actividades, pues obviamente que viene la ejecutación o se podría decir la ejecutación de la actividad, de cómo lo va a realizar el niño, cómo lo va a hacer, en qué momento, etcétera. Los recursos significa el material que vamos a ocupar, ya sea pelotas, conos, aros, cuerdas, sillas, etcétera. El tiempo de ejecución significa qué tiempo vamos a estar trabajando con esa clase, con ese contenido, si va a ser una media hora, 40 minutos, etcétera. O una hora si es una clase presencial o esperada, o de alguna manera si es una planificación que vas a trabajar durante un mes, lo podemos derivar como un mesociclo, etcétera. Pues ya ahí depende de la planificación del docente, perdón. La planeación de evaluación pues hace referencia sobre los aprendizajes a ser alcanzados, ¿sí? Que el niño pudo de alguna manera a través de un tiempo pues ejecutar diferentes formas de desplazamientos, o en la clase que pudo hacer esto, pudo hacer lo demás, etcétera. Los indicadores más que nada eh, hablan o nos dan a conocer sobre las acciones que de alguna manera pues sobre las acciones y sobre las actitudes que el niño realiza a través de la clase o a través de las actividades que uno lo pone a hacer. La técnica pues prácticamente hace referencia sobre cómo se debe realizar ese ejercicio o esa actividad como tal, a través de una observación directa, a través de, no sé, una planeación, de un método desarrollativo, se podría decir, ¿sí? Donde uno va de alguna manera a desarrollar esa técnica, si vamos a trabajar con balones, si vamos a trabajar con palos, si vamos a trabajar, etcétera, con cualquier material que vayamos a trabajar. En el instrumento, pues es una lista de cotejo, un registro descriptivo, un registro anecdótico, donde de alguna manera, pues ahí el docente va, va de alguna forma va a describir la evaluación de cada niño como tal. Bueno, esto ha sido por esto en cuanto a ello, lo que acabamos de hablar, pero también vamos a entrar a hablar sobre la planificación, cómo se planifica una planificación en una clase. Y vamos a hablar sobre una pequeña planificación. Aquí habla sobre la primera sesión y es a nivel escolar. Como pueden observar, ahí viene el tipo de nivel, el tipo de edad en el cual vamos a trabajar con niños de 5 o 6 años, la cantidad de los niños que vamos a desarrollar la clase, el contenido que vamos a desarrollar, las habilidades motrices básicas de la carrera, el objetivo de la clase como tal, y de alguna manera las estrategias metodológicas, ya sea a través de juego, a través de ejercicio, etc. Y vamos a entrar a inicio de animación. En el inicio de animación vamos a primero que nada hacer un pequeño calentamiento a través de un juego. En este caso el juego sería el semáforo, ¿sí? Y ahí viene la descripción de la actividad, etcétera. Y en el desarrollo pues es la parte centralizada donde ya vamos a trabajar lo que es
la carrera de relevos. Y pues, obviamente que esto va derivado al objetivo que tenemos, que es la carrera. Que los niños aprendan de alguna manera a desarrollar un tipo de cualidad en cuanto a carrera. ¿Vale? Juego de recorrido. Prácticamente juego de recorrido pues es otro tipo de actividad central, se puede decir, donde aquí viene la metodología, cómo se va a desarrollar la clase, etcétera. En el cierre pues ya de alguna manera encontramos la recuperación, que el niño debe de recuperarse, ¿sí? Para ya no estar agotado, conversar si de alguna manera les gustó, les favoreció la clase, recoger el material, de alguna manera formar una fila, formar una fila para que los niños regresen al salón, y de alguna manera pues esto hace que, bueno, esto es más que nada la planeación de una clase como tal, que pues obviamente que cada, cada, cada docente pues sabe cómo desarrollarla, sabe cómo realizarla y etcétera. Entonces, bueno, esto ha sido perdón, eso ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Julio de Jesús y bueno, el material que se puede ocupar pues pueden ser conos, testigos de tubo, aros, sillas, madera, de equilibrio, espacio de la cancha, pelotas, etcétera.